Grabar. ¿Qué pasó? Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Estoy silenciando algunos que me faltan. Ahí está. Como les decía, vamos a retomar desde donde dejamos la semana pasada. Y vamos a ver desde la detección y corrección de errores, ¿sí? Claramente, como en todo proceso, los puntos de control, como venimos hablando todo este tiempo, son fundamentales. Y sabemos que el mayor punto de control se encuentra en el alumnado y la detección de los errores, porque como venimos hablando, los errores se corrigen en el sistema base, que es Guaraní. Lo que le vamos a mostrar a continuación es un listado de los errores, sobre todo desde el lado académico, que con mayor frecuencia se detectaban, sobre todo cuando comenzamos no solamente con el proceso de emisión de diploma digital, sino tiempo antes, cuando se comenzaron a dar controles más exhaustivos de parte del Ministerio de Educación a partir del año 2018. Se comenzó un arduo trabajo con los alumnados y con las secretarías académicas para corregir justamente los errores que surgían de esta lista que vamos a ver a continuación. Los mayores errores que se detectaban en cuanto a cuestiones académicas que se debían corregir para que pueda salir un certificado analítico correctamente, es tener justamente el número de resolución ministerial que sea el correcto. Recordemos que cada modificación de plan de estudio, cada carrera nueva, tiene su correspondiente resolución ministerial y aprobación ministerial. Entonces ese número tiene que estar el correcto para el plan de estudio, para la carrera del graduado que tenemos. Se daban inconvenientes de promedios incorrectos, o fecha de finalización de la carrera incorrecto, equivalencias que no tenían cargada la nota, las materias que se realizaban en los procesos de intercambio traían los nombres en el idioma del país a donde habían hecho el intercambio, y eso el ministerio no lo permitía, y tenían inconveniente porque no estaban contempladas en la resolución ministerial de esa carrera. Los requisitos como idioma extranjero o la materia informática, si la resolución ministerial estaba como requisito, tenían que estar en el certificado analítico como acreditado, y si no estaban en la resolución ministerial, pero sí en la historia académica del graduado, son cuestiones muy puntuales, muy específicas del área académica, pero inconvenientes que después, cuando el certificado analítico llegaba al ministerio, era rechazado. También se presentaban modificaciones realizadas en guaraní, a partir de resoluciones de consejo directivo y no de consejo superior. Esto se daba en los versionados y en los cambios de planes. Los cursos de ingreso a las carreras, que debían estar cargados según lo que se había aprobado en resolución ministerial. El número de optativas en el certificado analítico no podía exceder el mínimo establecido en el plan de estudio, y se debía indicar que la materia era optativa. Como dice el inicio de la placa, estos errores son cuestiones académicas, no surgieron solamente con la implementación de diploma digital, sino que los tenemos a partir del 2018, y la mayoría ya fueron corregidos. Simplemente que los ponemos a título de que ustedes sepan que en el proceso nos encontramos con algunos inconvenientes que tuvimos que ir manejando. Todo esto se fue trabajando, y al momento de ingresar al trámite de diploma digital, se pedía a las unidades académicas que los planes de estudio estén correctos, las resoluciones ministeriales controladas, los planes de estudio controlados, y después de cada graduado este correcto análisis
de que su certificado analítico salga correcto. ¿Por qué? Porque si avanzamos en el proceso, como bien estuvimos viendo y como ahora vamos a conocer el resto del proceso, si nosotros avanzamos, los errores que se detecten en otras oficinas que no sean alumnado no nos van a permitir corregir el dato desde la base. Con lo cual el trámite va a demorar porque vamos a tener que volver atrás, porque vamos a tener que rehacerlo y va a perder tiempo el graduado. A raíz del análisis de los errores que se venían dando, no solamente se daban errores académicos, sino que había algunas cuestiones que eran de índoles de datos personales referidos al graduado. Como por ejemplo, que en guaraní esté cargado un nombre o un apellido sin tilde, y que en la partida de nacimiento esté el tilde. O por ejemplo, errores. Por favor, mantengamos silenciado, por favor, los micrófonos. Gracias. Se daban entonces estos errores de índole de datos personales, ¿sí? O en el nombre de la carrera, o las mayúsculas. En el gimnasio lo que no me gusta es ponerle los Gente, por favor, estoy silenciando los micrófonos y los vuelven a desilenciar. Gracias. Los datos, perdón. Entonces, no solamente nos encontramos con datos erróneos académicos, sino datos personales referidos a nombre de la carrera, o que la carrera esté escrita en mayúscula, y como vamos a ver al final de este encuentro, en el modelo del diploma, si ponemos la carrera en mayúscula, es prácticamente ilegible el nombre, por el tipo de letra que lleva el diploma, con lo cual son cuestiones muy sensibles que hay que revisar al inicio del proceso, ¿sí? Al inicio del control. Ivana, por favor, estoy silenciando tu micrófono y se vuelve a desilenciar. Gracias. Con lo cual, a medida que se iba implementando diploma digital en las distintas unidades académicas, porque como ya les hemos comentado, la implementación fue progresiva, se estableció desde el inicio que sea progresiva, la pandemia lo que hizo fue agilizar los tiempos. Nosotros comenzamos la implementación con la Facultad de Medicina en diciembre del 2019, el 9 de diciembre, y la idea es que progresivamente se iban a incorporar las unidades académicas a medida que se iban acomodando estas cuestiones académicas que decíamos, de tener correctas las resoluciones ministeriales, correctos los planes de estudio, los nombres de las carreras, las cantidades de materias que salían en un certificado analítico. La pandemia hizo que todo esto se agilice, con lo cual cuando tuvimos todas las unidades académicas implementadas, nos empezamos a encontrar, y en todos sus niveles, ¿sí? Pregrado, grado y posgrado, nos empezamos a encontrar con algunas cuestiones sobre errores en datos personales sobre todo. Con lo cual, para no modificar la normativa, ¿sí? Sabemos que la normativa que rige este proceso es una ordenanza, la ordenanza 4 del 2019, en donde claramente establece el procedimiento para la emisión de diploma digital, pero no los errores que se podían detectar, porque aparte de eso lo aprendimos una vez que estaba implementado. Se emitió una circular, que yo ahora se las voy a mostrar, simplemente a modo de que la conozcan, no porque la tengan que saber, ni mucho menos porque es material de trabajo de los alumnados, propiamente dicho, de los secretarios académicos, pero simplemente para que sepan que a fines de septiembre del 2021, cuando ya teníamos todo implementado, se emitió una circular de cómo proceder ante la detección de errores y cómo subsanar, o cuál era el procedimiento para subsanar los errores. ¿Y por qué hablamos de procedimiento para subsanar errores? Porque nosotros tenemos implementado en este momento un trámite de diploma digital que
prevé prevé vueltas atrás, como todo sistema, como todo procedimiento sabemos que tenemos vueltas atrás, pero que no están desarrolladas y terminadas. Con lo cual debimos arbitrar procedimientos alternativos que nos permitan ordenarnos a todas las personas que intervenimos en el proceso de diploma, los alumnados, las secretarías administrativas, los consejos directivos, el despacho del rector, diplomas y legalizaciones, y también a la dirección de informatización en ese momento, porque al no tener por sistema desarrolladas las vueltas atrás, había que arbitrar medios para que todos los involucrados puedan articular y comunicarse y ver cómo volver un trámite atrás. Esta circular lo que busca es decir cómo procedemos cuando hay errores, a qué punto de control va a volver, quién es el responsable de gestionarlo y cómo lo vamos a resolver. Esta circular también va a ser la base, es la base y fue la base del desarrollo de las vueltas atrás en el sistema de trámites, que es el encargado de realizar el proceso de diplomas. Esta circular se redactó conjuntamente entre, en este momento, la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización, porque de allí dependía el programa de calidad y la Dirección de Informatización, y la Secretaría General de la Universidad. Está dividida en 2 puntos. El primer punto habla justamente de la importancia del control de la documentación en alumnado, ¿sí? De toda la documentación que presenta el graduado, ya sea de su partida de nacimiento, de su DNI, revisar justamente esto que hablamos, de los tildes, de las diéresis, de los apóstrofes, de las mayúsculas, las minúsculas, los apellidos compuestos, todo esto que nos había traído inconvenientes por no subsanarse al inicio del trámite y llegar al final con estos errores y ser detectado en su mayoría por la Dirección de Diplomas y Legalizaciones. También nos encontramos con apellidos o nombres que difieren entre lo que dice el DNI y lo que dice la partida de nacimiento. Con lo cual, lo que establece la circular es que en el punto 1, que es cuando hay diferencias entre partida y DNI, porque recordemos que los DNI no traen los acentos, porque están todos escritos en mayúscula, con lo cual nuestro material de consulta y a lo que vamos a apuntar es tener en cuenta lo que va a decir la partida de nacimiento. Respecto a tildes, diéresis, apóstrofes, mayúsculas, minúsculas, vamos a contemplar lo que dice la partida de nacimiento. Y en caso de que la partida de nacimiento y el DNI no coincidan, ahí se establecen ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, Sánchez con S, la primera en el DNI y en la partida con Z, o por ejemplo mi apellido, que es compuesto, en uno que diga lo vuelo todo junto y en el otro que diga lo vuelo separado. En esos casos, en los que no podemos tomar como base la partida de nacimiento, porque claramente ya no es un tilde solamente, sino que hay una diferencia entre 2 documentos que trajo el graduado, lo que hay que hacer es comunicarse con el interesado para que verifique su documentación y rectifique uno de los documentos para que coincidan. Nosotros no le vamos a decir qué rectificar, o los alumnados no le van a decir qué rectificar, simplemente decirle, mirá, vos trajiste estos documentos, no coinciden, los documentos tienen que coincidir más allá de un tilde. Son estos casos puntuales que son ciertos, o sea, estos ejemplos son traídos de casos que nos pasaron, por ejemplo, Eduardo, y que en el DNI decía Edurdo, ¿sí? Porque son errores que suceden, sobre todo en los DNI. Entonces lo que se le plantea al graduado es, vamos a solucionarlo, rectificar alguno de los 2 documentos, y cuando estén iguales, volvemos a retomar el tema. En ambos casos hay que comunicarse al interesado inmediatamente para que realice el cambio correspondiente. Parece una pavada, pero estos errores de datos personales ocurrieron varias veces, y al tener la circular queda establecido el método y cómo proceder.
Porque si bien cuando se inició el trámite de diploma y la ordenanza hace más hincapié en la verificación del DNI, y de hecho, cuando se analizaba el trámite de diploma, hasta se llegó a pensar en un convenio con el RENAPER para que directamente los datos se traigan de ahí. La falta de estos apóstrofes, de estas diéresis, empezó a traer algunos inconvenientes que obligó justamente a la redacción de esta circular para que quede claro cuál es la fuente de datos en esos casos. El segundo punto, que también es importante, es cuando detectamos ya errores, ¿sí? El primer punto era cómo controlar la documentación y qué hacer si detectábamos estas cuestiones de datos personales. Y el segundo es cómo vamos a proceder para subsanar ya errores en el diploma digital. Y está dividido también en 3 puntos. Tenemos los trámites en los que el error se detecta después de la resolución del Consejo Directivo. Tenemos trámites en los que se detecta el error una vez que ya tenemos resolución rectoral, y tenemos trámites en los que ya se emitió directamente el diploma digital. Para cada uno de ellos hay una manera de proceder. Vuelvo a lo mismo, son cuestiones muy específicas y no es la idea que ustedes se sepan esto porque es material de trabajo de otras áreas, pero sí que lo conozcan, que hay distintos puntos y que según dónde se produce el error es el procedimiento que tenemos que aplicar. Si nosotros detectamos un error después de que se emitió una resolución de consejo directivo, las actuaciones se devuelven al departamento alumnado siempre con noticia a Secretaría Administrativa. Alumnado va a corregir el error en Ciu Guaraní porque es el sistema de base donde se tiene que arreglar, y las actuaciones vuelven al circuito inicial establecido en la ordenanza 4. Cuando llega a Secretaría Administrativa, va a asignar un nuevo número de registro, anulando el registro anterior, y el Consejo Directivo va a dictar una resolución rectificando la resolución anterior. Hecho esto, la unidad académica pasa al rectorado y continúa el trámite habitual que establece la ordenanza 4. No se preocupen que ahora cuando veamos el circuito van a entender un poco mejor. Ahora, ¿qué pasa si el trámite llegó a rectorado y se llegó a emitir la resolución de rector? ¿Sí? Ya pasamos la unidad académica. En ese caso, lo mismo, las actuaciones se devuelven al departamento alumnado con noticia a Secretaría Administrativa. Alumnado es quien tiene a cargo corregir ese dato en Ciu Guaraní. La Secretaría Administrativa de la unidad académica tiene que asignar un nuevo número de registro. El Consejo Directivo rectifica la resolución emitida porque está errónea, pasa a rectorado nuevamente y se rectifica la resolución rectoral también, y se otorga un nuevo número de registro. ¿Por qué? Porque ya avanzamos un paso más. Fíjense lo que hablábamos desde la semana pasada, que cuanto más avanzamos en el proceso y detectamos el error más tarde, más tenemos para rectificar o más nos cuesta ese error. El tercer caso que se contempla, que es el más grave entre comillas, es cuando ya se emitió diploma digital. En ese punto la inconsistencia ya la detecta la Dirección de Diplomas y Legalizaciones y va a tener que realizar un informe porque hay que anular el certificado analítico y el diploma y se solicita la confección de nuevos documentos. Si la inconsistencia la detectara él o la graduada, puede iniciar expediente de oficio y vamos a acumular ese expediente al primero que teníamos. Como en todos los casos, vuelve alumnado para corregir el error. Secretaría Administrativa asigna el nuevo número de registro, se rectifica la resolución de Consejo Directivo y pasa al rectorado para rectificar la resolución anterior, para anular los documentos y para emitir nuevamente la documentación correspondiente.
Diploma y legalizaciones tiene que asignar también número nuevo de registro. Y se recuperan los documentos del repositorio integral digital que ya estaban alojados allí. Ese es el caso más extremo porque ya hay documentos emitidos, en algunos casos entregados al graduado, con lo cual la vuelta atrás es la más costosa de todas, porque hay un montón de documentos que anular, hay que rectificar, hay que cambiar números de registro, y la comunicación tiene que ser extremadamente fluida. La idea, como verán en el detalle de esta circular, es justamente ordenarnos en el proceso hasta que el sistema nos permita hacer las vueltas atrás automáticamente, lo cual no quita que la comunicación siga siendo un factor clave para que el proceso se lleve adelante. Por eso en todos los puntos, tanto en el 1, en el 2 y en el 3, cuando dice vuelve alumnado con noticia a Secretaría Administrativa, porque ese punto era fundamental, que Secretaría Administrativa sepa que cuando se le va a insertar un trámite nuevamente, ya lo vio, que es la segunda vez que lo va a ver, y no es un trámite nuevo, es una reinserción. Nosotros seguimos trabajando en el análisis, en el desarrollo de las vueltas atrás. Tenemos fe de que van a estar implementadas en los próximos meses, pero mientras tanto hay que seguir trabajando con este orden para que el trámite sea lo más correcto posible y que salga en el menor tiempo posible. El trámite va a ser correcto siempre porque se va a terminar haciendo bien, pero que salga en el menor tiempo posible. Cada vuelta atrás, cada error, cada reinserción son cumplir estos pasos, ya sea en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3, y son vueltas atrás que son costosas en tiempo. Bien, simplemente era para que lo conozcan, para que sepan cómo estamos trabajando. Volvemos a la presentación. Ahora sí, para que conozcan el proceso general en el sistema de gestión de trámites. Todo lo que vimos hasta la semana pasada era a través de Ciu Guaraní y de la importancia del dato en origen. ¿Sí? Nuestro dato de origen es guaraní y todo lo que vamos a ver en el sistema de gestión de trámites lo trae de guaraní. No puedo modificar ningún dato una vez que estoy en el sistema de trámites. Perdón que seamos tan reiterativas, pero es fundamental entender eso, porque una vez que entró al sistema de trámites, ya no podemos corregir datos. Vamos a generar el procedimiento como corresponde, pero no podemos corregir datos. Vamos a conocer la secuencia del trámite. Después de que alumnado revisó y generó los documentos como vimos la semana pasada, el primer punto en el sistema de trámites es el secretario o secretaria administrativa de la unidad académica. Va a ser el encargado de revisar los datos del fin de carrera, el formulario SURDE 3, que va a contener información que envía Guaraní. Si está correcto, va a cargar los datos de número de registro de graduado de la unidad académica y va a firmar ese certificado de fin de carrera y se agrega ese documento al expediente y es el documento de orden 1 en este momento. Por las nuevas implementaciones, vamos a ver que el orden se va a cambiar, pero eso se los contaremos cuando lo tengamos implementado. Por el momento nos vamos a basar en lo que tenemos hoy. Se autogenera la providencia de elevación y se agrega también al documento, porque vamos a elevar el expediente para ser tratado en consejo directivo. Ese documento va a ser el de orden 2. Vamos a ver un paso automático al decano. ¿Por qué? Porque el decano-decana es el encargado de firmar el título en trámite, el certificado de título en trámite, y el certificado de analítico provisorio. Cuando un graduado inicia su solicitud de diploma,
la modificación que introduce la ordenanza 4 es que no solamente pide si quieres diploma o analítico, pide diploma, analítico, certificado de título en trámite y un analítico provisorio. El graduado ya no tiene que pedir por separado los documentos que refieren a título en trámite y un provisorio por si demoraba su analítico. Dentro del mismo precio, la misma tasa que se cobra, están incluidos. La única variación que tiene la tasa es si quiere la impresión del cartón simbólico o no. El resto está incluido. Estos documentos que se generan de título en trámite y certificado analítico provisorio también se van a agregar y van a ser los documentos de orden 3 y 4. Cuando la autoridad firma esos documentos, se van a remitir automáticamente al solicitante, quien va a poder acceder a sus CIU Guaraní autogestión y descargarlos. Entonces ya tiene para presentar ante la autoridad que necesite su título en trámite y su analítico provisorio. Mientras tanto, el trámite va a continuar en el despacho del Consejo Directivo. ¿Por qué va a continuar en el despacho del Consejo Directivo? Porque hay que generar una resolución de Consejo Directivo, con lo cual el expediente en este momento se va a encontrar en el despacho del Consejo Directivo para generar esta resolución. El texto de la resolución lo tienen previamente definido, pero el número y fecha hay que agregarlo y se puede modificar completamente el visto y el resuelve. Como está vinculado al circuito de documentos normativos, como ya hemos visto, una vez que está preparada la resolución, que se hicieron los controles correspondientes, los cambios correspondientes, si hicieran falta, pasa al circuito de firmas que tenga establecido la unidad académica. Algunas tienen secretario administrativo, administrativa y decano, decana, y otras facultades tienen también secretario general. Así que eso está previamente definido, conversado con las unidades académicas y es un pase automático. Una vez que está firmada esa resolución, se conforma automáticamente, siendo el documento de orden 5. Y termina el trámite en la unidad académica. ¿Se acuerdan de la circular que vimos recién? Que dijimos, si se detecta error una vez emitido la resolución de despacho de consejo directivo, bueno, es este punto. Fíjense que si lo detectamos acá, ya hay una resolución emitida, pero todavía nos encontramos en la unidad académica y podemos volver atrás al alumnado para que corrija los datos, para que pase nuevamente por secretaría administrativa. Generalmente esos datos impactan en el analítico, entonces hay que generarlo de nuevo. Y se genera de nuevo la resolución de consejo directivo, ¿sí? En caso de que esté todo bien, sí pasa a universidad, pasa a diplomas y legalizaciones, que hace el primer control de datos, más allá de que venimos diciendo la importancia de todos los puntos de control, diploma y legalizaciones vuelve a controlar todos los datos, en algunos casos se detecta aquí el error y vuelve a la unidad académica en este paso. En caso de que esté correcto, que no haya errores, sí pasa a despacho general de rectorado para generar la resolución del rector. Si no está correcto, rechaza el trámite y vuelve al alumnado para que corrija datos. ¿Sí? Vayan analizando lo que estuvimos viendo de la circular para ordenarse, en qué punto se van detectando los errores. Despacho general del rector genera la resolución, al igual que el consejo directivo, carga número de resolución, fecha, y en caso de que sea necesario, modifica los vistos y los resuelve. ¿Por qué decimos modifica? Porque viene predeterminada, con un texto predeterminado para que sea más sencillo, que es el habitual que se utiliza para este tipo de resoluciones, pero podría darse el caso de que
haya que modificarlo por alguna cuestión, entonces es editable y lo va a disponer al circuito de firma de resolución predefinido y que en rectorado es Secretaría Administrativa, Secretaría General y Rector. Una vez que está firmado por las autoridades, ese documento va a pasar a ser el documento de orden 6. El trámite vuelve a diplomas. Carga de datos de número de graduado de universidad. En este punto, si se detectara un error que no se vio antes, estamos en el punto 2 de la circular, tendría que volver nuevamente al alumnado, y ya tenemos 2 resoluciones emitidas, además de un certificado analítico provisorio, además de un SUR de 3. Fíjense cómo avanzamos y que la vuelta atrás se hace cada vez más costosa. Los diplomas de la universidad tienen un número de registro en la unidad académica, que es el que pone el secretario administrativo, y un número de registro de universidad, que es el que pone diplomas y legalizaciones. Con la modificación de la ordenanza 4, se decidió mantener los 2 números de registro, con lo cual ese procedimiento sigue intacto respecto de la ordenanza 1 del 2011. ¿Sí? Se mantiene que la unidad académica ponga su número de registro, que está relacionado también, algunos lo tienen separado por carrera, y el número de registro de graduados de la universidad. Ambos aparecen al pie del diploma y se mantiene la tradición como venía siendo. Una vez que carga el número de graduado de universidad, va a cargar el trámite en el CITSAR. ¿Qué es el CITSAR? Es un sistema de nación en donde se cargan los datos del certificado analítico, los datos del graduado. Este sistema se implementó, se modificó en realidad, porque antes era CISER, le agrega esta D referida a la digitalización, y se modifica en el 2018, que es cuando empiezan los certificados analíticos a ser cargados en este sistema. Lo que se logró dentro del sistema de trámites es que se pueda establecer, no una conexión con CITSER, porque la carga es aparte, pero sí poder dejar establecido si está cargado o no en ese sistema. En este punto, si detectara errores diploma, lo devuelve al alumnado. Esta vuelta atrás no la tenemos, son de las que estamos trabajando y que estamos desarrollando. En caso de que el Ministerio de Educación apruebe el trámite, en la carga del CITSER quiere decir que el certificado analítico que emite la universidad es correcto, que no tiene errores, lo que va a hacer diplomas y legalizaciones es armar el documento de título. ¿Sí? En este punto hay varias acciones que tiene que hacer diplomas y legalizaciones. Tiene que controlar que la plantilla que trae por defecto el sistema sea la correcta para la carrera. Recordemos que si bien mantenemos la tradicionalidad en cuanto a la impresión en 40×50 como medida para los títulos de grado, el diploma más chico para las carreras de pregrado. Hay carreras interinstitucionales, carreras que involucran 2 o más unidades académicas que hacen que las plantillas para generar el diploma sean distintas. A eso se refiere este punto. Controla que la plantilla que me esté trayendo sea para una carrera de grado, si estoy trabajando con un graduado de grado, que si estoy trabajando con una carrera interinstitucional me esté trayendo la plantilla correcta. Puede hacer algunos retoques a la foto. Esto estamos intentando de que así no sea, o sea que si la foto se detecta con algún inconveniente, directamente se comunique con el alumnado y la pueda modificar. O sea, como que venga bien desde alumnado el tamaño, sobre todo. Teníamos inconvenientes con fotos que tenían una resolución muy grande y que traía inconvenientes a la hora de armar el diploma. Puede seleccionar la unidad académica cuando se trata de carreras compartidas.
puede revisar y cambiar en caso de que se corresponda que esté mal el nombre de una tesis de posgrado, o que el título anterior en un ciclo de licenciatura, si tiene algún error, lo puede modificar también. Cuando el ministerio aprueba este trámite en CITSER, emite unas obleas que tienen que estar adheridas a los documentos, tanto al analítico como al diploma digital. En este punto, diplomas y legalizaciones fusiona, y hablamos de fusionar porque estamos hablando de documentos PDF, fusiona las obleas al certificado analítico y al título. ¿Sí? Al fusionarlo todavía no tenemos firma, no rompimos nada, fusionamos cada documento con su oblea correspondiente. Tiene que previsualizar esa plantilla de diploma para revisar que esté correcta, que no se estén dando errores materiales, como por ejemplo que una carrera sea extremadamente larga y no haya sido contemplada y se corte, ¿sí? Son cuestiones de la materialidad de la conformación, no porque esté mal el dato, sino porque puede ser, esto que les digo, subían fotos con mucha resolución, entonces por alguna cuestión la foto quedaba invertida, una carrera que tenía más caracteres de los previstos, entonces se cortaba, errores de materialidad. En caso de que se detectan esos errores de materialidad, se frena la emisión ahí hasta que se pueda corregir por sistema y adaptar las plantillas como corresponde. Lo importante es detectarlos antes de que se emita. En caso que se detecte algún error, vuelves a rehacer la fusión de documentos de obleas y diplomas los puede firmar. La primera firma es de diploma. ¿Por qué lleva esta firma? Lo exige el ministerio como autoridad de emisión de diploma dentro de la universidad. En caso de que la generación del diploma sea correcta y en caso de que la generación del certificado de analítica sea correcta, que se fusionaron con las obleas, que se firma primeramente desde diplomas y legalizaciones, está listo para comenzar el circuito de firma de los documentos por parte de todas las autoridades de la universidad que intervienen. Recordemos que como estamos hablando de un documento digital, la sexta firma del diploma, que era la del graduado, no se puede poner. Con lo cual van a observar que los diplomas digitales, el dibujo de adelante, que es una imagen, tiene 5 firmas. Tiene el decano o decana de la unidad académica, tiene el secretario o secretaria de la unidad académica y las 3 autoridades de rectorado, Secretaría Administrativa, Secretaría General y Rector. ¿Sí? Quedado con 5 firmas, 6 si contamos diplomas. Va a pasar al circuito de firmas, primero va a pasar por la unidad académica. El certificado analítico definitivo se firma solamente por decano, así que decano o decana va a firmar el certificado analítico y el título. Secretaría Administrativa firma solamente el título y las autoridades de rectorado solamente el título. Si el ministerio cierra el trámite de registro, finaliza el trámite y aquí en rectorado se pueden dar 2 situaciones. Una vez firmados los documentos, se comunica automáticamente a Guaraní de que el graduado puede descargar su certificado analítico definitivo, que se va a reemplazar en la columna por el certificado analítico provisorio, y el título digital. Ambos documentos son de orden 7 y 8, que son los 2 últimos documentos que en este momento conforman el expediente que tenemos. Y todos, o sea, estos documentos que se emiten van a estar registrados en el Ministerio de Educación, y todos van a formar parte del registro público de graduados universitarios. Cuando el envío al Ministerio de Educación para registrar un título
optativo, o sea, yo si necesitaba que mi diploma vaya al ministerio porque lo necesitaba para trabajar. Después que culminaba el trámite, a partir del 2018, empezaron a conformar este registro público de graduados. La decisión fue que todos los diplomas salgan con la intervención ministerial correspondiente, con lo cual todos los graduados van a formar parte del registro público de graduado de la universidad desde la implementación de diploma digital en adelante como obligatorio, ¿sí? Para que quede completo el registro. Cuando se termina ese trámite, cuando tenemos el diploma definitivo y el analítico definitivo, diplomas lo envía al ministerio a través de este sistema SITSAR. Si el graduado seleccionó que solicita la impresión de este cartón simbólico, hay un paso más que es, desde el sistema de trámites, enviar el título para impresión a la imprenta, ¿sí? Si el graduado no seleccionó la impresión del cartón, el trámite ya está listo para archivarse. Si seleccionó con impresión, nos queda un paso más dentro de la imprenta. Recordemos que este cartón es simbólico. Al momento de que el graduado ya tiene en su Ciudad Guaraní, en su autogestión, su título digital, ya puede realizar todas las tramitaciones necesarias en los registros, en los colegios, en los consejos, donde necesite presentarlo, porque lo único que le vamos a dar como impresión es un cartón simbólico, una réplica de lo que es su diploma digital, es una impresión en una máquina especial que se adquirió para que se mantenga el tamaño del papel, pero que no tiene validez, ¿sí? Es simplemente para colgarlo y exhibirlo. Lo que va a hacer imprenta simplemente es imprimir ese documento, notifica a diploma y va a devolver físicamente esos cartones para ser entregados. Cuando diploma los recibe físicamente, confirma la recepción en el sistema y ahí sí finaliza definitivamente el circuito y puede archivar el expediente. Lo que va a hacer con esos cartones es enviarlos a las unidades académicas para que allí el graduado lo pueda retirar, ¿sí? Sea graduado personalmente o se autorizó otra persona. Vamos a ver cómo se va armando, que es lo que estuvimos viendo, cómo se va armando este expediente con cada uno de los pasos que fuimos dando en este sistema de trámites. En este momento, el primer documento que se conforma es el certificado de fin de carrera SURDE 3, que firma el secretario administrativo de la unidad académica, y la providencia de elevación al consejo directivo. A su vez, los documentos 3 y 4, que van a estar disponibles para que los descargue el graduado, son los firmados por decano o decana, que son el título en trámite y el certificado analítico provisorio, que recordemos que están incluidos dentro de la tasa de emisión de diplomas, no se pagan aparte ni se piden aparte, son parte del proceso de emisión de diploma a través de la ordenanza 4. El documento de orden 5 entonces va a ser la resolución de consejo directivo, la de orden 6, la resolución del despacho general del rector, y 7 y 8 también que van a estar disponibles para la carga del graduado, es el certificado analítico definitivo, que el graduado va a ver en su autogestión que se reemplaza el provisorio por el definitivo, y el diploma disponible para la descarga. Esos son los últimos dos documentos que conforman este trámite. Fundamental, como estamos hablando de documentos digitales, sabemos que los documentos tienen carácter de original,
No hay retrámite de un diploma digital, no hay extravío, no se degrada, no se deteriora, con lo cual la ordenanza 4 no prevé ninguno de estos puntos que sí se establecen en la ordenanza 1, ¿sí? Recordemos que el diploma digital es para todo trámite nuevo y para los graduados que se encuentran en Ciudad Guaraní. Si tenemos casos de graduados que no están en Guaraní por ser anteriores a la implementación de Guaraní, eh, el trámite de diploma se realiza por ordenanza 1. Lo mismo, por ejemplo, si yo me roban o se me deteriora el diploma que tengo en mi casa, no puedo pedir un diploma digital, porque es para los graduados nuevos que por primera vez piden su diploma, ¿sí? No es para reimpresión, ni para retrámite, ni para el caso de extravío. Bien. Vamos a ver los modelos que en este momento tenemos de diploma. Este es un diploma para una carrera de grado. Cambió la tipografía, algunas cuestiones se mantienen, como la bandera y la cocarda. En este caso sale impreso, pero después diplomas y legalizaciones, aunque sea un cartón simbólico, le pone la cinta y la cocarda de papel, ¿sí? Fíjense que tenemos 5 firmas delante. Estas firmas son imágenes, ¿sí? Porque el diploma es un diploma digital. Se dejaron las imágenes para representar simbólicamente lo que es el diploma. El dato que se agregó al anverso del diploma es la resolución ministerial, que antes no estaba en el cuerpo del texto del anverso, sino que se ponía en el reverso, y lo que se sacó era el lugar de nacimiento de la persona, porque no era un dato exigido por el ministerio. Fue muy discutido la modificación o no del texto del diploma. Lo que fue importante es hacer una consulta vinculante con el Ministerio de Educación, ya que se iba a hacer esta modificación, estar tranquilos de que los datos que contenía eran los correctos, de que no sobraba ni faltaba nada, y por eso la resolución ministerial que se ponía detrás con un sello era recomendable que esté en el anverso y en el cuerpo del texto. Fíjense que por el tipo de letra, por eso hacemos tanto hincapié en las mayúsculas y las minúsculas. Si nosotros ponemos la carrera o el nombre de la persona en mayúscula completo, no se entendería absolutamente nada. Con lo cual es fundamental ese tipo de controles para que quede bien el diploma. Este es el caso también de anverso de una carrera de grado de un ciclo de licenciatura, ¿sí? Tiene un texto particular. Fíjense que se va acomodando el texto de acuerdo a la cantidad de líneas que contengan, pero a grandes rasgos es lo mismo, se modifica digamos, el párrafo del medio. Esta es una carrera de pregrado, ¿sí? Mucho también tiene que ver eh, el nombre de la persona. Fíjense que esta persona, aparte de tener 2 nombres, tiene 2 apellidos, con lo cual, como estamos hablando de una plantilla, los caracteres se van acomodando según cómo esté diseñada la plantilla. Vamos a ver el reverso de una carrera de grado, de un ciclo de licenciatura, de una carrera de pregrado. Fíjense que se inserta la foto atrás, como era un icono del antiguo diploma en papel. Lo que vamos a ver arriba a la izquierda son los sellos de las personas que firmaron este documento, que son las 5 autoridades que vimos, más diplomas y legalizaciones, la directora de diplomas y legalizaciones. Lo que ven en el margen inferior derecho es la oblea que hablábamos del Ministerio de Educación,
Y lo que se ve al costado también a la izquierda es el QR para la validación del documento. Este es el modelo para la carrera de posgrado. Recuerden que el diploma digital se implementó en toda la universidad para pregrado, grado, posgrado, ciclos de licenciatura, ¿sí? Con lo cual hay plantillas según el tipo de carrera. En el caso de posgrados, para maestrías o doctorados que tienen que llevar el nombre de la tesis detrás, además de todos los datos que vimos hasta recién, se le coloca como dato obligatorio el nombre de la tesis del graduado. Todo este análisis o este modelo terminado que ustedes ven llevó mucho tiempo de análisis, de trabajo, de diseño, de desarrollo, para que cada carrera o cada tipo de carrera, porque por ejemplo, fíjense, carrera de posgrado dice maestría o doctorado, no dice las especializaciones, ¿sí? Entonces, para cada tipo de carrera que tenía su particularidad que se puede reflejar en la plantilla. Esto es una curva de aprendizaje permanente. Podemos mostrar ahora los modelos, pero claramente desde la implementación en el 2019 hasta la fecha, es una curva de aprendizaje permanente en donde vamos todos aprendiendo de los errores también, de cómo resolvimos un caso, de cómo agregar o quitar información según se necesite. Estamos trabajando en las plantillas de carreras interinstitucionales con otras universidades, que también ese es otro ejemplo. A medida que se van dando los casos, se van desarrollando las distintas plantillas, siempre trabajando conjuntamente con la dirección de comunicación. Acá vemos el caso del anverso de un diploma de una carrera compartida. En este caso son 2 facultades dentro de la universidad. También el tema de que el tamaño de la letra, de las facultades, de quién era sede y demás, todo eso fue analizado por la dirección de comunicación, siempre brindando todos los datos que sean necesarios para el diploma. Por eso digo que es un trabajo organizado, de mucha comunicación entre diplomas y legalizaciones, la DIRCOM, informática, las unidades académicas, en caso de que se involucren otras universidades, el contacto con otras universidades también. Siempre, fundamentalmente, haciendo hincapié en la comunicación y en la fluidez, para que los procesos justamente sean fluidos y sean prolijos. Bien, hasta ahí el último modelo que teníamos para mostrarles. Esto fue el proceso de emisión de diploma y certificado analítico desde el lado del sistema de trámites. Todo lo que vimos la semana pasada fue la importancia del inicio del trámite, que es en Ciudad-Guaraní, y hoy explicarles paso a paso cómo se da en el sistema de trámites. Dejo de compartir la pantalla y escuchamos las consultas que tengan. Sí, Romy, si me permitís agregar, particularmente los modelos que fuiste mostrando, no son modelos caprichosos y no tienen diferencias mínimas, sino que esas cuestiones se trabajaron coordinadamente desde el área de diplomas con consultas vinculantes al Ministerio de Educación. De hecho, en ese proceso nos enteramos que hubieron modificaciones en los requerimientos de ministerio, por ejemplo, en las plantillas de los títulos de posgrados. Antes, ministerio exigía de que quede expreso en el título el carácter de la profesión de la persona que realizaba un posgrado. Hoy por hoy,
ese dato no está, pero sí se incluyó en el anverso, por ejemplo, el nombre de la tesis o trabajo final de carrera que le permite al graduado o a la graduada de la carrera de posgrado certificar sus conocimientos. En realidad, Es, perdón Gaby, no es que el sí, ministerio antes lo pedía y ahora no. De la evaluación de la normativa surgió que la universidad lo ponía como un dato, pero que no era obligatorio. sí, particularmente, o sea, Entonces, se volvieron a reanalizar todas las exacto. plantillas. Sí exige, por ejemplo, en el caso de los ciclos de licenciaturas, que son los ciclos de complementación curricular, que tenemos varias en la universidad, ya sea de la modalidad presencial o de la modalidad distancia, sí exige en esos casos que en la plantilla se agregue el título que habilita a esa persona a hacer el ciclo complementario de licenciatura. Claro, ese En sí era esos casos obligatorio. sí está resuelto por el ministerio. También hay una cuestión de tamaños en la emisión de los diplomas, para los tamaños de posgrado y ciclos de licenciatura hay un tamaño personalizado que definió la universidad, que es el tamaño adicional que viene. Y en las carreras de pregrado tiene un tamaño más estándar, que es un tamaño A3. También contarles que, por ejemplo, como bien dijo Romina, esto es dinámico, el tema de las plantillas, cómo se van definiendo, de acuerdo también a los egresados de las distintas carreras. Ahora apareció, o tenemos una carrera que es interinstitucional, esto quiere decir que es compartida, o se dicta la misma carrera con la misma resolución en 3 universidades diferentes, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Río Cuarto y a la Universidad Nacional de San Luis, por lo cual también tuvimos que definir una nueva plantilla con la composición de los logos representativos de las 3 universidades, por más que lo firmen las autoridades de esta universidad, pero bueno, tiene que contemplar todas esas cuestiones de diseño, que vuelvo a repetir, no son caprichosas, sino que están normadas del Ministerio de Educación. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre el procedimiento? ¿Alguna cuestión que les haya quedado por consultar? Bien, ahí revisaba el chat a primera hora, nos preguntaban cuándo terminaba el cursado. El cursado termina hoy, esta es la última clase del módulo 6, a partir de las 10 de la mañana queda habilitado el módulo 6 para ya finalizar. Cualquier inconveniente, cualquier consulta que tengan, nos van avisando. Bueno, creo que no me quedó ninguna, no sé Gaby si vos viste alguna consulta en el chat que se me haya pasado, creo que no. Romy, buen Hola, día. ¿cómo andas, ¿Cómo Adri? les va a Muy todos? bien. Lo único que sí quisiera que a medida que vayan implementando modificaciones al sistema y mejoras, nos lo vayan comunicando a las facultades Sí, sí, eso para saber siempre, cómo Adri. proceder, ¿no? Sí, Así sí, que bueno, sí. muchas gracias. Eso siempre, cuando tengamos la implementación, nos vamos a seguir manejando con los talleres o con los cursos como venimos haciendo.